Primeramente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede nuevamente de poder hacer este otro programa, grabar este video con el interés de hacer llegar la verdad a las personas que no tienen mucha comunión con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, a todas, pero de manera especial al mundo, a los hombres, a las mujeres, a todos los que están dentro de la religión popular, el catolicismo romano. Quiero recordar nuevamente lo que he dicho en otras grabaciones. Mi interés es llevarles el conocimiento, la información bíblica, la enseñanza bíblica, para que ninguno diga que no pudo escuchar, que no tuvo la oportunidad de escuchar las verdades de la palabra de Dios. Tal vez pueda ser en algún momento un poco duro, pero no es mi intención ofender a nadie, lastimar a nadie. No tenemos nada especialmente en contra de ninguna persona, ni aún así sobre los laicos y los sacerdotes, que en estos tiempos, a través de internet, a través de YouTube, están enseñando, adoctrinando primeramente a sus seguidores, a los feligreses de la Iglesia Católica, pero también en segundo lugar a los no católicos, a los que ellos llaman evangelistas, pastores, también les llaman falsos maestros, les llaman mentirosos, les llaman hijos de Lutero. Bueno, desde acá puedo decirles que es un lenguaje muy agresivo, muy ofensivo. Si ellos se dirigen y se expresan ante el mundo de esa manera con nosotros, si ellos se dirigen al mundo y a nosotros de esa manera, pues ellos no pueden esperar que en el pueblo evangélico creyentes, evangelistas, pastores, queden callados. No pueden evitar entonces que el pueblo comúnmente llamado protestantes, aunque no todos somos protestantes, en el sentido en que se usa la palabra desde la apologética católica romana, entonces, si somos acusados, si somos agredidos con ese lenguaje, no pueden esperar ellos entonces que guardemos silencio. Es propio, tenemos el derecho de
tal vez no responder en la misma medida que ellos, pero sí responderles partiendo de las Sagradas Escrituras y mostrando el error y los errores en que se encuentran. El último video grabado se tituló "El bautismo no salva ni da el Espíritu Santo". Y espero que los creyentes en Cristo Jesús, los mal llamados protestantes, los llamados evangélicos, los llamados sectas, le den apoyo a estos videos, lo participen con otros, con otros hermanos en la misma fe de Cristo Jesús, y con los católicos romanos. Quiero recordarles que ese es el nombre que ellos usaron, promovieron, defendieron por mucho tiempo: católico, apostólico y romano. Lo de católico en el sentido del significado de la palabra es universal, es aceptable. Lo de apostólico es rechazable, no lo acepto. Porque hay muchas cosas que enseñan, que practican, que viven, pero no tiene base, no tiene fundamento en Cristo ni en los apóstoles. Católico, apostólico y romano. Romano sí, porque todas las doctrinas más allá de la Biblia han tenido su nacimiento y su producción desde la sede del catolicismo romano, la ciudad de Roma, el Vaticano. Por lo tanto, el nombre que se han dado siempre en el pasado es católico, apostólico, romano. Ahora se promueve y se habla mucho de que ellos son cristianos, de que ellos son evangélicos. Pero debe saber el mundo, deben saberlo todos, evangélicos y católicos romanos, que el uso, que el decirse ahora Iglesia Católica Cristiana, empezó después de 1965-67, cuando terminó el llamado Concilio Vaticano II, inaugurado por el Papa Romano Juan XXIII. Creo que esa es una de las cosas que son el resultado de lo que se llamó el agiornamiento de la Iglesia. Ahora,
los apologistas y los curas y los sacerdotes, ahora sí ya dicen, nosotros somos los verdaderos evangélicos. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Hasta hay un cura llamado apellidado Sam, que en un video dice que nosotros somos cristianos, los verdaderos cristianos, y les prestamos a ellos por un tiempo el nombre de cristianos, pero ellos no son cristianos, son protestantes. Y habrá tiempo para responderle especialmente y mostrarle sus equivocaciones al cura Sam. El interés es, pues, decir las verdades a todos, para no quedar nosotros, o no quedarme yo en este caso, sin decir la verdad, como dijo el apóstol Pablo: os he predicado el Evangelio, lo han rechazado, por lo tanto, queden ustedes la responsabilidad y lo veréis vosotros. Por eso en esta ocasión el tema es: el catolicismo romano no bautiza. El catolicismo romano no bautiza. Y para empezar, vamos a leer, o voy a leerles, el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 7 al 16, que dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pongamos atención en que Juan el Bautista dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba hablando con los saduceos, con los fariseos. A ellos les estaba diciendo generación de víboras. A ellos les dijo: ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera que vendrá después? A él les está diciendo: Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No les está diciendo: Él los bautizará en el fuego del Espíritu Santo. Como por desgracia, hasta algunos evangélicos han caído en ese error. Él está diciendo a los fariseos, a los saduceos, que Cristo iba a bautizarlos
en Espíritu Santo y fuego. Es decir, los que creyeran en Él serían bautizados en el Espíritu Santo, como todos los discípulos y como el apóstol Pablo. Pero iba a bautizar en el fuego, en el lago de fuego, a los que no creyeran. Por cierto que esto ya está explicado en el video anterior, llamado el bautismo no salva ni da el Espíritu Santo. Y dice, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es importante tomar en cuenta lo que Jesús le dijo a Juan cuando Juan se negaba, deja ahora porque así conviene cumplir, que cumplamos toda justicia. Vamos a explicar, aunque ya lo saben todos, aunque incluso los mismos sacerdotes, los mismos apologistas católicos, los jerarcas de la Iglesia Católica lo aceptan, pero vamos a repetirlo aquí. Dice que Jesús fue bautizado. Bautizado. De la palabra baptizar, baptizo, baptizein, que significa hundir, zambuir, meter dentro, inmersión o sepultura. En este caso, como se trata de la ceremonia previa a la introducción del creyente al cuerpo visible de Cristo en la Iglesia, tendremos que decir inmersión o sepultura en agua. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 24, nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad, en vida nueva. Veamos ahora
la simbología del bautismo de Cristo. Primeramente, porque de acuerdo a la etimología, la ciencia que estudia la raíz de la palabra, los católicos romanos no bautizan. Etimológicamente hablando, los católicos romanos no bautizan. Primero, explicaremos la simbología o el símbolo del bautismo de Cristo. El bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue sumergido. Y la idea, el mensaje que Cristo estaba presentando en el acto de su bautismo era que Él estaba diciendo a través de ese acto que algún día iba a morir. Cuando Él estaba siendo sepultado en el agua por Juan el Bautista, estaba diciendo que Él un día iba a morir y que un día iba a sepultarse, iba a ser sepultado. Cuando era sacado del agua por Juan el Bautista, estaba diciendo que iba a resucitar. Entonces, el bautismo en agua, del cual Jesús dijo, deja porque así conviene cumplir toda justicia, todo lo que es justo. Así podemos decir que cuando Cristo se bautizó, presentó un mensaje de muerte, de sepultura y de su resurrección. Ahora, cuando Él se iba hacia el cielo, antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así que Jesús enfatizó que la salvación estaba en el creer, no en el bautismo. Por eso dijo, el que no creyere será condenado. Aquel pues mandato que Él ordena a sus discípulos antes de partir a los cielos es el mismo que Juan celebraba bautizando a los judíos. Jesús no rechazó ese bautismo. Y tomen en cuenta que nosotros, especialmente los bautistas y otros que creen semejante a nosotros en este aspecto,
como los pentecostales, seguimos administrando este acto a los que se convierten a Cristo, porque es un mandato de Jesús. Los católicos han dejado de realizar esto hace muchos siglos y han sustituido la inmersión por el rociamiento, por la aspersión. Hace aproximadamente 50 años yo leí un catecismo que encontré en casa de la abuela de mi esposa, porque la abuela, la familia, eran muy católicas, romanas, pero ellos oyeron el Evangelio y se convirtieron a Cristo. Dejaron a Roma, dejaron al Vaticano. Por eso es que ellos tenían el catecismo. Y en ese catecismo me puse a leer y encontré lo siguiente. Decía en el catecismo: la Iglesia ha practicado 3 formas de bautismo: la inmersión, la efusión, también llamado bautismo clínico, y la aspersión o rociamiento. La inmersión o bautizo en el griego es keo. La inmersión en el griego es bautizo, bautizar, baptisei. Y la efusión en el griego es keo. Y el rociamiento es rantizo, rantizar. Así que me parece una contradicción en el hablar, me parece un absurdo hablar de rantizo, del rociamiento, como bautizo. No es correcto, no es honesto. Es más, no es inteligente decirle al acto de rociamiento de un poco de agua en la cabeza, decirle inmersión. Antes de continuar, quiero también presentar el bautismo de los creyentes en Cristo Jesús. El bautismo del creyente también simboliza muerte, sepultura y resurrección. Cuando recién convertido a Cristo se bautiza, está diciendo que ha muerto para el mundo de pecado. Está diciendo que está sepultando su vida en Cristo Jesús. Y cuando sale del bautismo, cuando sale del agua, de la inmersión en el agua, está diciendo que nace a una nueva vida. Está diciendo solamente de manera figurada, de manera simbólica, que
que ha nacido otra vez, por lo tanto es una nueva criatura. Por eso nosotros no bautizamos a incrédulos ni a bebés. Porque no se puede hablar de un incrédulo que ha nacido otra vez. No se puede hablar de un inocente de 3, 4 meses que ha nacido otra vez, aún que se haya sumergido en el agua, por razón de que él no ha tomado una decisión personal, como lo vemos en la predicación de Juan el Bautista, de arrepentimiento y de fe. El mejor intérprete de Juan el Bautista es el apóstol Pablo. El mejor intérprete de Juan el Bautista, que es un judío, es otro judío, el apóstol Pablo. Y él en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículos 1 al 5, dice él que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Y luego explica cuál es el bautismo del arrepentimiento. Les decía a las gentes, dice, que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Cristo Jesús. Y dice, cuando oyeron esto fueron bautizados, es decir, cuando oyeron hablar a Pablo de Cristo, creyeron en Cristo Jesús. Y después Pablo les bautizó. ¿Cómo puede decir el sacerdote Luis Cura? Tremendo disparate, tremenda grosería, tremenda blasfemia. Y aquí está la enseñanza. ¿Cómo se abraza la fe bautizándose? Si Pablo está dando la explicación, que ellos abrazaron la fe. Cuando Pablo les dijo que Juan les decía a las gentes que debían de creer en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. ¿No se dan cuenta, señores católicos, con todo respeto y con todo el amor cristiano, cómo este hombre les está engañando? Cómo este hombre está, como todos los apologistas católicos, como el sacerdote Sam, como el que dice que ser es teólogo pentecostal y que se convirtió a la verdadera iglesia de Cristo. Por cierto, como los pentecosteses hablan mucho de visiones y de sueños y de revelaciones, que Dios les habla, dicen. Es posible, yo creo que es cierto lo que Casanova dice, que oyó una voz que le dijo Fernando, Fernando. Pero yo estoy totalmente seguro que esa voz fue de un poderoso demonio. Porque gracias a Dios, en toda mi vida, durante casi ya 50 años de predicar el Evangelio, estar en el ministerio pastoral en Iglesia Bautista, he tenido experiencias con personas poseídas, con personas atormentadas, con personas influenciadas por los demonios. Aparte de lo que la Biblia dice, que oirán a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Eso es lo que pasó con este personaje, este señor.
Por lo tanto, los católicos, volviendo al tema, no bautizan. Ellos rantizan. A partir del siglo II, en que ya no estaban los apóstoles, ya todos habían desaparecido, ya todos habían muerto como mártires, excepto el apóstol Juan y Judas, que se fue, como dice la Biblia, a su propio lugar. Que después de andar con Cristo, le dio la espalda y siguió a Satanás. Como este señor, Casanova, que no se necesita tener amplios y profundos estudios académicos como el que él ha tenido, como él dice tener. No se necesita tanta preparación académica para entender lo triste de su decisión, si es que es cierto que fue pentecostal. A partir, como decía, del siglo II, por aquello de que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, el bautismo es una palabra que aparece muchas veces y que tiene su importancia, llegaron algunos, cumpliendo también las profecías de la Biblia, empezaron a dudar, empezaron a pensar que es tan importante el bautismo, por tantas veces mencionado en la Biblia, que entonces algo tiene que ver con la salvación. Así empiezan los criterios, los conceptos, los pensamientos. Así empiezan las discusiones sobre si el bautismo salva, porque tiene mucha importancia su aparición en la Biblia. También, ¿qué pasaba con los pecados cometidos después del bautismo? ¿Quién perdonaba? ¿Qué pasaba con esos pecados si la persona ya estaba bautizada? También empiezan a reflexionar, a pensar sobre los niños que se morían y que se morían sin bautizar, sin ser bautizados. ¿Qué pasaba con ellos? Y a partir de esas discusiones, los pecados después del bautismo, los niños que se morían sin bautizar, a dónde se iban, es que empieza a fomentarse, a formarse la doctrina de la regeneración bautismal. Es ahí donde empieza esa doctrina que trajo tanto daño, tanto mal a la hora del evangelio
al Evangelio verdadero de Cristo Jesús, la regeneración bautismal. Vamos a ver cómo la historia nos informa. ¿Cómo se llega? ¿Cómo llega la iglesia, lo que viene a ser la iglesia católica, ya en forma real, en forma diáfana, clara, definida, definitiva, por el siglo IV, por el año, entre los años 300 y 400. La historia nos informa sobre esto. Primero, invadido el ambiente del mundo cristiano sobre los pecados después del bautismo, llevó a muchos a evitar el bautismo y esperar hasta que ellos pensaran que estaban ya próximos a morir para ser bautizados. Un caso de eso es Constantino, el llamado por la Iglesia Católica el emperador cristiano, que de cristiano no tuvo nada, fue un adorador del sol, y que fue bautizado por un hereje, por un obispo hereje, un obispo del arrianismo. Cuando ya estaba a punto de morir, algún historiador dice que posiblemente cuando el agua tocó su frente, él ya no estaba vivo, ya estaba muerto. Constantino, el llamado el emperador cristiano, que de cristiano no tuvo nada, fue un político con ojos visionarios de política, pero él siempre fue un adorador del sol invicto. Por esa razón, muchos esperaban verse en peligro ya de muerte para ser bautizados, porque estaban llenos, estaban inmersos en el pensamiento de los pecados después del bautismo. ¿Quién los perdona? ¿Qué los perdona? Eso llevó al pensamiento de bautizarse ya al final, que creyeran ellos el final de su vida. Y el primer ejemplo de la historia, del cual el catecismo de la Iglesia Católica decía que practica las tres clases de bautismo: la inmersión, la efusión o bautismo clínico y el rociamiento. El primer hombre bautizado por efusión o derramamiento fue un hombre llamado Novaciano. Deben apuntarlo los
apologistas, si es que no lo saben, católicos, los apologistas católicos, si no saben, deben saberlo, que el primer hombre bautizado por efusión o derramamiento fue el famoso Novaciano. ¿Quién fue Novaciano? Fue aquel hombre a quien la Iglesia Católica llama el primer antipapa, aunque en el tiempo de Novaciano no había tal cosa como papa. Prueba de ello es que Hipólito de Porto lo rechazó. No voy a hablar de esto, voy a hablar de Novaciano. Novaciano fue el primer hombre bautizado por efusión, porque se enfermó y estando muy grave y pensando que se iba a morir, le derramaron bastante agua sobre su cuerpo, en su cama de enfermo, por eso se llama bautismo clínico. Le derramaron bastante agua hasta hacer posible aparecer una inmersión. Ese acto fue el primer hombre. Ese fue Novaciano, a quien la Iglesia Católica llama el primer papa. También le llaman a Novaciano el autor, el creador de la doctrina o del movimiento del puritanismo. Pero el autor de la herejía del puritanismo, según la Iglesia Católica, recobró la salud. Novaciano era un hombre celoso. Él no era un ignorante. Antes de su conversión era un filósofo pagano. Fue parte de la iglesia de Roma, esa iglesia, porque en Roma había más, por el siglo 400, como unas 40 congregaciones, que eso es iglesia. Iglesia es asamblea, reunión de personas, congregación, eso es iglesia. Independientes una de la otra y cada quien con su obispo, con su pastor. Pero Novaciano era de la iglesia fuerte, poderosa, que es la que llegó a ser la iglesia romana, la iglesia del Vaticano, con el pasar de los años. Pero Novaciano era un hombre celoso, estricto, rígido, amaba la palabra de Dios. Era un hombre sabio, inteligente, culto. No, yo soy ignorante, yo apenas estuve en la primaria. Él no. Y Novaciano seguro que se volvió a bautizar, porque consideró que ese bautismo no llenaba las exigencias de lo que es el acto absoluto, completo de la inmersión. Novaciano se volvió a bautizar porque consideró que su acto era nulificado por sí mismo. Porque no, como dije, no satisfacía el criterio, el concepto total
expresión del bautismo. Por eso él fue acusado por el pastor de Alejandría de negar su primer bautismo. Veamos cómo Novaciano escribió por el año, hasta por el año 250 en adelante. Veamos cómo Novaciano, pues, se volvió a bautizar. Por eso el pastor de Alejandría lo acusó de negar su primer bautismo. Veamos por esta acusación. Como ya empezaba el concepto de que cualquier cosa, cualquier acto era bautismo, con tal de que tuviera parte, de alguna manera, el líquido, conocido como agua. La discusión siguió sobre la cuestión del bautismo. Como también ya tenían en el pensamiento la cuestión del bautismo de los niños, empezaron a considerar sin duda que el agua tenía cierto poder mágico. Y entonces argumentaban que da lo mismo poca agua que mucha agua. Y del bautismo, en su sentido exacto, real, etimológico, que es inmersión, pasaron a queo o efusión. Y de efusión pasaron al rociamiento o aspersión, bajo el pensamiento del poder del líquido llamado agua, diciendo que da lo mismo mucha agua que poca agua. Así pasaron de la efusión a la aspersión o rociamiento. Bien dice el sacerdote Luis Toro en su video llamado El verdadero bautismo de Jesucristo, que el bautismo de la aspersión, que es el bautismo de Juan, ese no es el de nosotros, dice él. Cierto lo que dijo, ese no es el de nosotros. Lo está confesando con su boca delante de todo un público. Pasaron pues de la efusión al rociamiento de agua. Y así tenemos el ejemplo de este cambio y la enseñanza de que el rociamiento no es bautismo. No es bautismo, señores católicos. Hacerle una cruz en la frente a un bebé con un poco de aceite, ponerle un granito de sal en la lengua y rociarle un poquito de agua en la cabeza, no es bautismo. Es más, por las palabras de Luis Toro en este video mencionado, ese no es el bautismo de ellos, de ustedes los católicos. No es el bautismo de la Iglesia Católica.
porque realmente lo que hacen no es bautismo. El primer bautismo infantil que se cree haberse realizado fue de Galetes, el hijo del emperador Valens, que fue bautizado por un monarca que juró que su orden no sería rechazada. Y eso fue en el año 370. Eso se cree que fue el primer bautismo infantil. Y el ejemplo de que el rociamiento no es la aspersión, perdón, el bautismo no es el rociamiento ni es la aspersión. Tenemos la enseñanza poderosa, fuerte, clara, diáfana, indiscutible. La separación de la Iglesia ortodoxa griega, o más bien, perdón, no, la separación de los católicos griegos, que todos formaban parte de la Iglesia de Roma. Pero llegó el momento en que los ortodoxos no aceptaban la ambición, el poder, el reclamo de la Iglesia, el reclamo de Occidente, de Roma, de tener el primado, el obispo de Roma, de tener el primado sobre todo el mundo cristiano. Ellos en aquel tiempo, antes del siglo IV, o en el siglo IV incluso, los obispos de África, los obispos de Antioquía y de otros lugares, siempre dijeron que todos los obispos eran iguales y que ninguno de ellos estaba por encima de los demás. Pero por haber pasado a ser la ciudad de Bizancio, que después se llama Constantinopla, por Constantino, por haber llegado a ser la capital del imperio también, entonces ambos peleaban por ocupar el primer lugar en el cristianismo. La ambición, la vanagloria, la egolatría de Diótrefes, mencionado en una de las cartas de Juan, aparecen en los obispos de estos dos lugares, Roma y Constantinopla, queriendo tener el primado de todo el mundo cristiano. Al no ponerse de acuerdo, rompen, se separan con Roma, y así llega a existir, se separan de Roma, y así llega a existir lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa griega. Y ella nos da una muestra de esta realidad. Ellos no practican, aparte de que ellos no tienen papa, tienen patriarca, no papa. Ellos nos dan el ejemplo, el testimonio, que siempre
hemos defendido los bautistas, porque los bautistas no venimos, no existimos de hace 300, 400 años. Ya haré un video donde hablaré de esto. Los bautistas siempre hemos defendido el bautismo bíblico. La Iglesia Ortodoxa griega no practica el rociamiento. Ellos ciertamente bautizan niños, pero cuando bautizan a un niño, lo hacen en un instrumento, en un utensilio, en una bandeja, en un trasto que tenga mucha agua. Ahí, tomadas las precauciones para no afectar al niño, sepultan al niño en el agua. ¿Por qué? Porque ellos conocen el griego, ellos saben del idioma griego, ellos saben lo que quiere decir la palabra bautismo. Así Galetes, hijo del emperador Valens, fue bautizado por orden de un monarca que juró que su orden no sería rechazada. Esto fue en el año 370. En el 416 después de Cristo, el bautismo infantil se hizo obligatorio por ley de parte de la Iglesia de Roma. Se hizo obligatorio por ley cuando Cristo dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero no estaba diciendo a todo bebé, porque luego dijo: el que creyere y fuere bautizado. Creer es el requisito establecido por Cristo para ser bautizado. Y ahora la Iglesia Católica, Roma, el Vaticano, pisotea el mandato de Cristo y ahora lo hace por ley. Eso es por obligación. O lo haces o no lo haces. O lo haces o te mueres, porque esa es la realidad. Porque ya en estos tiempos ya se perseguían a los antepasados de los bautistas. Rápidamente hablaré de los montanistas, de los novacianos, de los paterinos, de los catari, los puros, de los valdenses, de los albigenses, porque estaban en la ciudad de Albi, Francia. Todos ellos siempre dijeron que descendían de las iglesias apostólicas. Pero cuando empezaron a bautizar los que habían bautizado, porque en aquellos años todavía el catolicismo romano todavía practicaba la inmersión, los que venían de las iglesias que habían dejado el verdadero evangelio para seguir otro evangelio, aunque ya eran bautizados, salían de esas iglesias y venían a las iglesias llamadas herejes, llamadas sectas, porque salían del grupo mayor. Y estas iglesias, como las novacianas, como los valdenses, hay una gran cantidad de nombres, todo depende del lugar o del personaje, del lugar donde vivían o del personaje que sobresalía entre ellos. Después de un examen que les hacían para saber de dónde venían, de qué pastor les había, qué obispo les había bautizado, de qué iglesia venían, ellos los adoctrinaban y si aceptaban, eran bautizados. Por eso el título de Anabaptista,
un título en plan de burla, un título de ofensa, un título de agresión, un título que nunca los bautistas aceptaron, porque nosotros no rebautizamos, nosotros bautizamos. Así en el 416 se viola la palabra de Dios y ahora ya no es porque creen, porque crean, sino ahora es por ley. Y aquel que era descubierto que no bautizaba a su hijo, o aquel que era descubierto porque era bautizado después de ser bautizado por el movimiento que se había alejado de la palabra de Dios, por el catolicismo romano, era muerto. Después, la aspersión se generaliza en el occidente después de la separación de los griegos de la Iglesia Católica. Después que se hace esa gran división, la otra iglesia, la ortodoxa griega, es parte de la Iglesia Católica Romana, pero ellos siguen conservando este acto en su verdadera realidad. Este sacerdote Luis Toro dice que la inmersión no es de ellos, porque ellos sí tienen el verdadero bautismo de Cristo. Estos solo lo hacen para defender su rociamiento, su aspersión. Por eso es que dicen que el agua simboliza el bautismo. ¿Cómo simboliza el bautismo el agua? A ver, a mí me gustaría explicar cómo el agua simboliza el bautismo. Me gustaría escucharlo. Me gustaría saber la explicación de cómo el agua simboliza el bautismo. Porque el bautismo sí simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo del creyente, sí, cuando el creyente nuevo se bautiza, está presentando la figura de uno que murió, de uno que se sepulta en Cristo, y cuando sale del agua, de uno que sale a una vida nueva, una nueva criatura. Ahí sí hay un verdadero simbolismo. Eso de que simboliza el agua, el bautismo, solamente es un engaño para hacerle creer a la gente que no está realmente relacionada con las Escrituras. Voy a ponerles un ejemplo, dos ejemplos, para que todos los que me estén escuchando, todos los que estén viendo este video, vean con mayor claridad lo que es realmente el bautismo real en su sentido etimológico. Solamente. Porque en su sentido bíblico, el bautismo tiene 3 o 4 requisitos para hacer un bautismo bíblico. Un bautismo aceptado por Dios, reconocido por Dios, bendecido por Dios. Lo otro es rechazado por Dios, lo otro es un anatema
por Dios, está maldito por Dios. Primer ejemplo, ponga mucha atención. En este momento, yo mato un guajolote y aquí lo pongo sobre este escritorio guajolote y traigo un poco de tierra y se lo dejo caer en la cabeza del guajolote muerto y digo que ya lo sepulté, ya lo sumergí, ya lo metí dentro. ¿Me van a creer? A cualquiera que yo le diga, ya sepulté este guajolote porque le eché un poquito de tierra en la cabeza, se van a reír de mí y van a decir que estoy loco. A una gran cantidad de católicos, porque toda mi vida he practicado el evangelismo personal, no por dinero, no señores, no por dinero. Mi trabajo secular es la pintura, o fue la pintura. Soy rotulista de profesión. Rotulaba edificios, negocios, tiendas, empresas, autobuses, coches, taxis. Les ponía sus letreros. Y Dios me bendijo mucho en ese trabajo, materialmente. Me bendijo mucho. Pude crecer, mantener a mi familia, que se compuso de 14 personas, 12 hijos, mi esposa y yo. No prediqué el evangelio, no serví el evangelio por dinero, por aquello de los apologistas católicos romanos, su capital está en Roma, no en Jerusalén, que llaman a todos los pastores ladrones, les dicen. No, yo viví de mi trabajo como pintor, como rotulista. Nunca le pedí yo a la iglesia donde pastoreé, ni siquiera ofrenda de amor. Si alguna vez me dieron algo fue por su propia voluntad, pero nunca lo hice yo por petición. Y nunca prediqué el evangelio por dinero. Es más, me bendijo tanto el Señor que de mi dinero sacaba para ayudar, cooperar, para dar mis ofrendas, metíamos a las iglesias cuando había necesidades. Y no lo digo por exhibir, porque eso sería un pecado. Lo digo por la acusación del cual soy objeto, como una mujer me dijo una vez, no quiero nada con los predicadores porque me han robado. Y yo le dije, ¿cuándo te robé? No, señores. He predicado el evangelio por voluntad propia, por amor a la obra de Dios, por amor al mandato de Cristo Jesús. Así es que nadie, a todos los católicos, a muchos les he preguntado, porque me han preguntado a mí sobre el bautismo, que ustedes vuelven a bautizar, que ustedes bautizan otra vez, porque los católicos estamos bautizados. Entonces yo digo, no, ustedes no están bautizados. Entonces yo tengo que explicar esto. Y por eso el ejemplo del guajolote muerto o de la gallina muerta, yo les digo, ¿ya está sepultado? Y todos ellos me dicen, no. Entonces, ¿cómo puede usted decir que ya están bautizados, que ya están sepultados en el agua? Segundo ejemplo, hace 40 años estaba en una noche en la casa de un vecino. Le estaba acompañando porque estaban velando el cuerpo de su madre que había muerto.
mi vecino, a unos 20 metros de su casa, 30 metros de mi casa estaba la casa de mi vecino. Y mientras estábamos ahí acompañando a las personas, a él precisamente, él era el doliente principal porque era el doliente, el hijo de la señora fallecida. Mientras estaba sentado junto a él y platicaba con él, pues yo le hablaba algo del Evangelio. Y de manera inesperada una mujer vestida de negro, de luto, porque así acostumbra la mujer católica vestirse cuando hay una situación de esa naturaleza, cuando alguien muere, cuando hay un velorio, cuando hay algo que tiene que ver con algo que ha fallecido, se visten de luto, se visten de negro. Mientras yo platicaba con ella, de repente la mujer se dirige a mí y me dice, ¿es usted evangelista? Estoy hablando de hace 40 años. Y yo les dije, sí, soy evangelista. Si hablar de Cristo, si hablar del Evangelio, de la salvación a través de Cristo Jesús, es ser evangelista para usted, entonces lo soy, le dije. Ahora dígame, ¿por qué me haces esa pregunta? Le dije. Pongan atención, señores curas, apologistas católicos, esos que se dicen bautistas, pentecostales, que dicen que volvieron a casa. No quiero repetir las palabras del apóstol Pablo, que son muy duras. Aquello de la puerca lavada que vuelve al cieno. Dígame, señora, le dije, ¿por qué me hace esa pregunta? Entonces ella me dijo, ustedes los evangelistas, así me dijo, tienen ustedes una cosa muy bonita que hacen. Nosotros tenemos una cosa muy bonita que hacemos. Sí, me dijo. Quiero confesarles que es la única persona de quien oí esto. Hace 40 años. Cuando no había llegado aquí a mi ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, el movimiento de comunidad de base católico, ni había llegado el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, católica también, porque todos esos movimientos aparecieron después del Concilio Vaticano II inaugurado por Juan XXIII. Dígame, ¿qué es esa cosa bonita que hacemos?, le dije. Y la mujer me contestó, lo que ustedes hacen cuando bautizan, me dijo, es una cosa muy bonita. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me llama mucho la atención. Sí, le dije, ¿saben por qué? ¿Sabes por qué te gusta y por qué dices que es una cosa muy bonita? Porque a través de ese acto, cuando tú lo ves, estás recibiendo un mensaje a tu corazón a través de tus ojos que pasa por tu mente. Estás recibiendo un mensaje de uno que se muere, de uno que sepulta su vida en Cristo cuando se sepulta en el agua, y de uno que sale de las aguas, de uno que resucita una vida nueva, una nueva criatura. Ese es el mensaje que se envía a través de la ceremonia de iniciación cristiana, el bautismo.
Y ese es el mandato que Cristo ordenó a sus discípulos hacer. Por eso nosotros lo hacemos. Por eso nosotros, todos los que nos llaman evangélicos, lo hacemos. Porque ese es el mandato que Cristo dio. Ese es el problema que tienen nuestros hermanos presbiterianos, metodistas. Porque ellos se quedaron a medias en el camino. Porque siguieron a Lutero. Lutero triunfó porque al principio él dijo que solo la Biblia y nada más. Lo mismo pasó con Calvino, lo mismo pasó con Zwinglio. Cuando ellos vieron que sus intereses tenían pérdida por rechazar el llamado bautismo infantil, cuando vieron que sus gobiernos, sus gobernantes, no les darían el apoyo, entonces se detuvieron y retrocedieron. Por eso después no solo la Iglesia Católica, sino después Juan Calvino, Zwinglio, Lutero, Juan Calvino, Lutero y Zwinglio persiguieron a los llamados entonces anabaptistas. Ya no solamente sufrieron nuestros antepasados la muerte, la persecución, el que le quitaran su familia, sus esposas, sus hijos, sus propiedades, el que los mataran, ya no solo por la Iglesia Católica, después lo hicieron los calvinistas, después lo hicieron los luteranos, después lo hicieron los zwinglianos. En otro video hablaré de esto. Aún en los Estados Unidos, cuando los migrantes de Europa llegaron, los bautistas pagamos el precio por la defensa de la libertad y del bautismo bíblico. Por las hijas y las nietas de la Iglesia Católica, los bautistas regaron su sangre también en Estados Unidos a causa del bautismo. Hay que leer la historia, señores. La Constitución de los Estados Unidos se hizo copiando el gobierno de las iglesias bautistas, copiando el gobierno democrático. La libertad en Estados Unidos de fe, de conciencia, fue un legado de los bautistas al mundo, no de Roma. Aún en Estados Unidos los bautistas fueron perseguidos, maltratados y hasta muertos por anglicanos, por presbiterianos, por congregacionales, por no aceptar la doctrina del bautismo infantil. Quiero dejar por sentado que no es la única doctrina rechazada, por supuesto. La separación de la Iglesia y el Estado es un trofeo de los bautistas. Muchos hablan de los bautistas, pero no hablan completamente, a veces por no darle el honor a los bautistas como una denominación cristiana que son.
o porque ignoran la historia de los bautistas. Gracias a Dios, tengo como 7, 8 libros de historias. Tengo historias hasta de católicos, tengo historias de cuáqueros, tengo historias de no católicos, no creyentes, tengo historia de pentecostales. Así que no creo que sea totalmente ignorante de esta cuestión. Le dije a la mujer, por eso tú dices que es una cosa bonita, porque tu corazón es tocado con este mensaje de muerte, sepultura y resurrección, y eso no lo vas a ver, y eso no lo ves. Es lo que los católicos hacen. Ella misma me contestó cuando yo le dije, ¿y lo que ustedes hacen como bautismo no es lo mismo? No, me dijo, no es lo mismo. Nunca, nunca será lo mismo. Escuchen, señores, el testimonio de una mujer católica. Ellos rechazan el bautismo de Juan por ser en el río. Miren, como dije antes, del primer bautismo infantil, vean lo que voy a leerles. Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, secundado por católicos y luteranos, decretó en la segunda dieta de Espira en 1529, en el comienzo, en el principio del protestantismo, lo siguiente. Eso dijo el emperador, esto escribió, que esta secta antigua del anabautismo está aumentándose mucho. Por eso renovamos la ley imperial que todos los anabautistas y hombres rebautizados de edad responsables serán condenados y pasados de la vida a la muerte por fuego, por espada, etc., sin el proceso de la Inquisición. Este dato está en la historia de los bautistas escrito por Justo C. Anderson, en página 13. El emperador Teodosio y Honorio en el año 413 publicaron un edicto declarando que todas las personas, estoy hablando del año 413, el emperador Teodosio y Honorio en el año 413 publicaron un edicto declarando que todas las personas rebautizadas y las que las habían rebautizado serían castigados con la pena de muerte por esta causa. Albino, un ministro celoso con otros, fueron muertos para rebautizar o rebautizar. Este edicto fue hecho por la influencia de Agustín de Hipona, que no soportó rival que pusiera en duda la fe, la santidad, la verdad de las creencias católicas romanas. Pero esto siempre fue disputado por los novacianos y por los novatistas. Rechazan el bautismo de Juan por ser en el río. Debía de poner atención el sacerdote Luis Toro, el apologista que habla por Luis Toro.
me parece que apellida Huerta, no recuerdo ahorita el apellido. El sacerdote, para todos ellos hablo, el sacerdote, en el video titulado El verdadero bautismo de Jesucristo, él le dice al público: Juan tiene un bautismo de agua, ese no es el de nosotros. Claro, porque ellos no bautizan, ellos rantizan, ellos rocean. Eso no es bautismo, eso no es inmersión, eso no es sepultura. No hay ningún mensaje de muerte, sepultura y resurrección. El de nosotros no es de agua, les dice a la gente ahí. Y si no, vean su video. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Y luego todavía agrega, yo no sé con qué conciencia lo hacen. Ciertamente, dice, los hermanos separados tienen razón cuando dicen que el bautismo significa sumersión. El bautismo simboliza muerte, sepultura. Bautismo quiere decir inmersión. No simboliza sumersión. El bautismo quiere decir, la palabra bautismo no se tradujo. Debe ser que es una transliteración solamente. Es una palabra griega españolizada. Se quitó la P y se le agregó la U. En vez de decir bautizo, decimos bautizo. Tiene razón cuando dicen que el bautismo significa sumergirse, ¿no? Si les dice alguna persona inocente, está bien, un miembro creyente, puedo entender que lo diga así. Pero alguien que tiene ya un mínimo de conocimiento, el bautismo no significa, el bautismo quiere decir sumergir. Yo quise ver qué decía el pequeño Larousse y quise leer, o más bien leí a la misma vez, el libro que todas mis hijas llevaron en la preparatoria. Ese libro se llama Raíces Grecolatinas. Ahí encontré bautizo, inmersión, nada más. Pero busqué el pequeño Larousse, el diccionario pequeño Larousse, a ver qué decía bautismo. Y dice, bautismo, dice ahí, doctrina de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Desde ahí se ve la influencia de la Iglesia Católica. Pero bautismo, traducido al castellano, no es doctrina de la iglesia. Sí es una doctrina de la iglesia de Cristo, pero bautismo en castellano es inmersión, Señor, no doctrina de la iglesia. Sigue diciendo, tiene razón cuando dicen que el bautismo significa sumergirse, para decirnos que el bautismo de agua, no, el bautismo de agua no. Y cita luego Hechos 19, 1 al 5, y tuerce las escrituras cuando él está explicando este versículo. Jesús dijo a los fariseos, cuando él les pedían con qué autoridad estaba enseñando, les dijo, yo les voy a responder, pero ustedes me preguntan, pero ustedes me responden primero.
¿El bautismo de Juan era de los hombres? ¿Es de los hombres o es del cielo? Y no contestaron. Él dice que el bautismo del agua no es de ellos. Y tuerce la escritura cuando explica Hechos capítulo 19 del 1 al 5. Pues bien, señores, la Iglesia Católica no bautiza. Lo hace para defender su práctica de rociamiento. No se puede decir bautismo eso. Y nadie recibe el Espíritu Santo por bautizarse. Pablo dice que le decía Juan a los fariseos y a los saduceos, les hablaba que debían de creer en Cristo Jesús para ser bautizados. Así es que cuando ellos abrazaban la fe, era cuando creían y aceptaban a Cristo, y posterior venía el bautismo como un testimonio de esa decisión. No se abraza la fe por el bautismo. Los católicos, Roma, no bautizan, rocían. Que Dios los bendiga.